¿Estás preparado? Hoy hablaremos sobre el cuento Un sueño realizado de Juan Carlos Onetti. Nuestro objetivo es analizar el cuento Un sueño realizado del autor Juan Carlos Onetti. Es un cuento breve pero profundamente significativo del escritor uruguayo Juan Carlos Onetti Borges, publicado por primera vez en 1951. Este cuento se caracteriza por su tono sombrío, introspectivo y cargado de melancolía, típico del universo literario de Onetti, en el que la frustración, la rutina y el autoengaño dominan la vida de sus personajes. Su nombre completo es Juan Carlos Onetti Borges y nació el 1 de julio de 1909, y su lugar de nacimiento es Montevideo, en Uruguay. Onetti comenzó su carrera como periodista y escritor autodidacta. Su primera novela fue El Pozo, en 1939. Marcó un hito en la literatura uruguaya por su estilo introspectivo e influencias del existencialismo europeo. La historia del autor. Un sueño realizado fue escrito por Onetti y publicado por primera vez en 1963 dentro del libro El infierno tan temido, una colección de relatos cortos que exploran la decadencia moral, la tristeza y la angustia existencial, temas frecuentes en la obra del autor. En este cuento, Onetti presenta a una mujer que pide al narrador que escriba un texto para que su esposo muera feliz, creyendo que su sueño se ha cumplido. El contexto de producción. El contexto de producción. Onetti, influenciado por el existencialismo de la época, marcado por las secuelas de las guerras mundiales y un creciente pesimismo, explora la imposibilidad de concretar aspiraciones y la futilidad de la existencia. El cuento presenta personajes que intentan realizar un sueño, una metáfora de cómo la imaginación y las creaciones de realidades alternativas se convierten en una evasión necesaria frente a una realidad percibida como vacía, frustrante o incomprendida. ¿Cómo pensaba la gente de aquellas épocas? En la época de Onetti, mediados del siglo XX, en Latinoamérica, predominaba una profunda desilusión existencial y escepticismo. Se cuestionaban las promesas de progreso y muchos se sentían alineados en un mundo que veían como absurdo. La inestabilidad política y las dictaduras agudizaron el pesimismo, llevando a muchos a refugiarse en la subjetividad y la fantasía para encontrar algún sentido o escape. Un resumen del principio y del final del cuento. El narrador introduce a Díaz Grey, un médico de la ciudad ficticia de Santa María. Un día, Grey le cuenta una historia. Una mujer desconocida llega a su consultorio, no por una dolencia física, sino para confesarle un deseo inusual. Su sueño era ser asesinada por un hombre que la amara, en el momento de mayor intensidad del amor. Díaz Grey no se alarma ni intenta disuadirla, simplemente la escucha con resignación. Ella se marcha tranquila. En las últimas líneas, Grey le dice al narrador que cree que la mujer realmente cumplirá su sueño. El final queda abierto e inquietante, reforzando la idea de que en el mundo de Onetti hasta los deseos más oscuros pueden volverse posibles. Nuestros personajes principales son el narrador, testigo íntimo de los hechos, observador pasivo de la decadencia y el absurdo humano. Como segundo personaje tenemos a Z. Díaz Grey, médico de Santa María, desencantado y cínico, el cual es confidente de la mujer protagonista. Y como tercer personaje tenemos a la mujer, protagonista silenciosa con un deseo perturbador, ser asesinada como culminación de una fantasía amorosa, la cual representa el anhelo de vivir algo auténtico, aunque implique su propia muerte. El tipo de narrador es protagonista, primera persona, y esto se justifica ya que el narrador cuenta los hechos desde su propia perspectiva, participa activamente en la historia y relata lo que ve, siente y piensa. Utiliza constantemente la primera persona del singular yo,
En el texto se pueden evidenciar varios fragmentos en donde se nota claramente esta perspectiva. Por ejemplo, venía a mi despacho en los tiempos en que yo tenía despacho. Me ponía nervioso. Yo tenía que mirarlo. Estas frases muestran cómo el narrador habla desde su experiencia personal, siendo una característica principal del narrador protagonista. Temática y problemática. La soledad. Personajes desconectados incluso cuando están acompañados. Las apariencias representan la idea de actuar una vida más que vivirla, lo que cuestiona la autenticidad de los deseos humanos. Problemática. El vacío existencial que lleva a los personajes a buscar significado en lo absurdo y lo autodestructivo. Efecto estético. El cuento genera una sensación de incomodidad y reflexión. La atmósfera triste, absurda y melancólica, junto al tono frío y distante, hace que el lector se sienta como un espectador de una escena que no termina de encajar. Esta incomodidad es intencional y refuerza el mensaje existencial del relato. Referencias intratextuales. El cuento se conecta con otros textos de Onetti, como El infierno tan metido o La cara de la desgracia, donde reaparecen los temas de fracaso, el peso del pasado y la imposibilidad de reacción. Santa María, la ciudad ficticia, es un universo narrativo que simboliza el encierro emocional y el fracaso vital. Aunque no se mencionan otras obras directamente, el cuento comparte resonancias con el existencialismo europeo y la narrativa latinoamericana del desencanto, como la de Rulfo o Feliberto Hernández. También se puede leer como una versión distorsionada y oscura del mito romántico del amor trágico. Muchas gracias por su atención.